con Aldrin Briceño, comentarista de aquí de Radio Fórmula. Aldrin, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Bienvenido. José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y bueno, con bastante información esta semana que de alguna manera, tanto internacional, nacional, pero también localmente, hemos tenido pues una serie de reacomodos que nos había ido planteando a lo largo de estos últimos meses, estos planteamientos que se dan entre las propias filas del gobierno del Estado. Y bueno, pues ha habido despidos, ha habido también algunos cambios en el régimen político y evidentemente también vemos que algunos partidos políticos, en el caso particular de Yucatán, José Luis, tanto Nueva Alianza como el PRI se ven nuevamente mermados en la cantidad de cuadros, como les gusta llamar a estos miembros o estos militantes de los partidos políticos, porque finalmente desertan de estos partidos políticos. Digo, el caso de Nueva Alianza era bola cantada. Era bola cantada, pero era un cadáver andando, ¿no? Porque sí, claro, no olvidemos que desde ya hace varios años, desde la elección pasada, únicamente tenía vida en el estado de Yucatán porque había perdido su vigencia a nivel nacional. Entonces es interesante ver estos nuevos reacomodos políticos. Más los que vienen, ¿eh? Más los que vienen, sí, porque sin duda. Sin lugar a dudas, yo creo que se anuncia que los ayuntamientos, y fíjate qué curioso, en algunos de los comentarios hechos por los propios presidentes municipales, dicen con mucha firmeza y sobre todo con mucha institucionalidad que ellos velan por el bien de sus ciudadanos. Y todo estaría bien pensado bajo la lógica de que, bueno, lo que quieren los ciudadanos es esa cercanía con Morena. Y finalmente creo que es lo que están buscando, que es reforzar los espacios de interacción política con el Movimiento de Regeneración Nacional, porque hay que decirlo de esa manera. Morena está haciendo lo suyo en el estado de Yucatán, está trabajando políticamente, José Luis, y convencer a estos presidentes municipales de que les va a ir mejor siendo cercanos a la participación que tendrá el Estado y la Federación a los municipios por parte de Morena, que estando en otra denominación política. Amén, punto y aparte, de la mala relación o de la nula relación que hayan tenido con los que quedaron como responsables de estas instituciones políticas. Y me refiero particularmente al Revolucionario Institucional, que si bien de alguna manera ha tratado de reformular su presencia en la ciudad de Mérida, junto con esta nueva dirigencia cuya elección tampoco estuvo plagada de críticas y de comentarios con respecto a los propios militantes del PRI que aún quedan en la ciudad de Mérida, pues este diálogo o esta cercanía que tiene que ver con los municipios emanados con esta denominación política, el Revolucionario Institucional, pues esto no ha existido. Y entonces, ante esta falta de comunicación, ante esta falta de un buen acuerdo político, pues simplemente se devienen por lo más sencillo, que es acercarse al partido gobernante en este caso. Me han dicho que ha habido presiones políticas que los han mandado a esta Siberia en cuanto al tema de la atención especial. Cenotillo es un ejemplo de ello. El caso que me conversas de esos tres alcaldes, el de Yaxcucul, que es de Nueva Alianza, Carlos Uc, el de Sanacat, Agustín Mo, y el de Cagua, Carlos May, que era del PRI. Sí, ¿cómo no? Que se pasan al lado correcto de la historia, menos en este tiempo, ¿no? En este momento. Pero hay muchas presiones políticas, los dejan solos, sus mismos incluso regidores los presionan para que dé el salto el alcalde. Ahí vienen otros más, viene Sotuta, vienen algunos otros más que han dicho no me atiende mi partido, es el primer pretexto. El segundo, pues Morena está con los brazos abiertos. Ha habido una desatención y yo creo que en la autocrítica particularmente del Revolucionario Institucional, José Luis, la tiene que asumir como tal. Ojalá y que salieran a asumir en algún momento los partidos políticos y los dirigentes políticos que cometen errores. Si no pueden ni mantenerse ellos mismos, imagínate la tensión. Ante la falta de esa atención política que debe de existir y la presión. ¿Y cuál es el argumento? No te olvides que las participaciones federales que se dan a los ayuntamientos pues vienen palomeadas o vienen de alguna manera de mejor manera y los depósitos se van a dar mejor. Eso es parte de los argumentos que los propios alcaldes han señalado a gente de su confianza. Y por el otro lado, la propia presión que tienen los propios, particularmente los propios regidores, porque no hay que olvidar que en algunos municipios hay regidores de distintas fracciones políticas. Y lo que ha habido primero, José Luis, es que
estos regidores se han cambiado, se han acercado o han olvidado de por qué entraron al propio cabildo con la denominación de otros partidos políticos, a saber, del Revolucionario Institucional. Los de Acción Nacional como que de alguna manera han sentido el apapacho por parte del municipio y del partido en particular. Todavía les quedan algunos archipiélagos de poder, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y yo creo que eso es lo interesante. Finalmente se van amarrando en razón de esa posibilidad que tienen de tener algún tipo de beneficio, y no me refiero únicamente al tipo de beneficio económico para sus poblaciones, sino el beneficio sobre todo político, que es estar dentro de la jugada. ¿Qué opinión te merece Elías Licha como coordinador de diputados federales del PAN en lugar de Marco Cortés, ¿sí?, que quería esa posición de nuevo? Y Jorge Romero dijo: Marco, yo creo que tu tiempo ya pasó. E hizo muy bien Jorge Romero en dejar de lado al expresidente, que además entregó muy malas cuentas. Mira, yo creo que el caso sintomático de Romero es que está de alguna manera trabajando o tratando de nuevamente dar un hálito de vida a Acción Nacional. Pero esto tiene que verse en las acciones, y yo creo que es una buena acción traer una voz joven, no por joven inexperta, al contrario, yo creo que experimentada dentro de la arena política y particularmente dentro de la presencia en el legislativo. Y eso yo creo que es una buena señal para los diputados y los senadores del PAN. Eso por un lado, pero no te olvides tú que una cosa son las formas y otra cosa es el discurso. Tiene que venir acompañado del discurso, del posicionamiento y sobre todo de los votos institucionales que haga Acción Nacional a lo largo de estos próximos 3 años. Elías Licha tendrá el control político siempre y cuando contemple o siga teniendo este beneficio que le ha dado la propia dirigencia nacional del PAN. Y no te olvides una cosa: todo se conjunta y hay circunstancias que son favorables. Un activo político de Renán Barrera durante mucho tiempo fue el propio Elías Licha. Totalmente. Y hoy Elías Licha recibe nuevamente este espaldarazo de Renán Barrera Concha, porque no olvidemos que Renán es un actor, no en el Estado actualmente, pero sí a nivel nacional, al ser parte del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional. Entonces, pudo haber sido que el propio Renán Barrera haya propuesto como ariete o como elemento importante dentro de la bancada de diputados de Acción Nacional, y que lo va a coordinar al propio Elías Licha. Entonces yo creo que es la reestructuración a partir de Elías Licha del propio Renán Barrera en un discurso nacional, pero sobre todo en una presencia que va a tener en el estado de Yucatán. Sí, Renán aspira a ser diputado federal. Yo creo es que un hecho, es bola cantada prácticamente. Yo creo que posiblemente dentro de 3 años lo estemos viendo en la Cámara de Diputados, José Luis. Y bueno, y ahí está pues su gran amigo y colaborador también, que es Elías Licha. Entonces creo que hará mancuerna. Por ahí van a tener que hacer mancuerna. Hará mancuerna y es un apoyo. De Yucatán. Yo creo que sí. De fondo, yo lo que creo que trae esta alianza es una presencia, porque no olvidemos que este es un dato histórico, incluso lo podemos señalar de esa manera, que es el primer yucateco que ocupa esta coordinación nacional, esta coordinación de los diputados del PAN en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Incluso en el PRI se había dado esta? Fíjate que no tengo recuerdo. La vicepresidencia, pero con Jorge Carlos Ramírez. Creo que tuvo una vicepresidencia, pero no sé si la coordinación. Tenía vicecoordinadores. Vicecoordinadores. Pero coordinador nacional, no hago recuerdo en este momento. Caso. Y bueno, tenemos a Ivonne Ortega. No te olvides que está en Movimiento Ciudadano como coordinadora nacional de los que ella es coordinadora nacional. Federales. Entonces ya tenemos a dos actores de primer nivel, claro. Fíjate, esto es algo que resulta siempre importante. Tema, Yo creo que sí, porque al final de cuentas pone de relieve la importancia no tan solo poblacional que está teniendo el estado de Yucatán en términos de la gran migración que existe para el estado, sino también los proyectos que en últimas fechas se han autorizado para el estado de Yucatán y el crecimiento que se augura. Y no olvidemos que finalmente, como se ha dicho en muchas ocasiones, José Luis, nuestra península es la única península que mira hacia los Estados Unidos. Hacia el norte. Y esto no es una cosa menor, sobre todo con este nuevo cambio geopolítico que estamos viendo particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la agenda está extraordinariamente rica para ser tratada en ese Congreso de la Unión, sin abrazar la bandera de la soberanía, sino defendiendo al país
con los méritos necesarios, suficientes y un buen argumento. Fíjate, José Luis, que no hay que no asumir posiciones políticas desde el periodismo o desde el análisis. El análisis finalmente es sobre lo que vemos que está pasando y sobre los actos. Todo lo demás son exageraciones o minimizaciones que no le hacen ningún bien al discurso político. Sobre todo porque la gente puede perderse en esto. Sin lugar a Gracias, dudas. Aldrin. Al contrario, José Luis, un gusto. Aldrin Briceño en Radio Fórmula.